La lengua del colonizador y la acelerada extinción de los pueblos indígenas de México, por Nancy Flores. La extinción de las lenguas originarias conlleva no solo la pérdida de la capacidad de la comunicación, sino también la de cuestionar el mundo nos rodea. 42 de 68 pueblos originarios de México enfrentan la extinción de su lengua, considerada como uno de los rasgos principales de identidad y cultura. Esa pérdida podría ser decisiva para su propia permanencia como comunidades indígenas. En 19 de los casos, la desaparición es acelerada y en los otros 23, paulatina. Se refieren datos de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, obtenidos por medio de la Ley de Transparencia. Según el índice de reemplazo etnolingüístico que genera la CDI para medir la condición en que las nuevas generaciones usan la lengua indígena, en 9 casos hay una situación de equilibrio, en 16 de expansión lenta y solo en uno de expansión acelerada. La lengua fundamental para cuestionar el mundo. Pero para 13 pueblos, la extinción de su lengua parece inminente, no supera los 1000 habitantes. Entre estos destacan los ayapanecos en Tabasco, cuya lengua no es considerada en proceso de extinción por el índice, aunque solo tiene 57 hablantes. También están los solutecos de Veracruz, con 144, quiliguas de Baja California, con 148, y tecos de Chiapas, con 149 hablantes. A una cultura que se le arrebata la lengua, ya no se le permite construir su historia, su saber sobre el mundo que empieza a erosionar, explica Fabián Bonilla López, doctor de Ciencias Sociales y perteneciente a la comunidad originaria Ñu Sabi o Mixteca en español. El académico de la UNAM señala que los pueblos no solo pierden la capacidad de comunicación, sino sobre todo de cuestionar el mundo. Esa es una de las grandes agresiones hacia las culturas originarias, despojarlas de elementos para poder interrogarse su experiencia individual y colectiva en este mundo, añade. Para el doctor Bonilla, la extinción se debe entender en su complejidad. La lengua sirve para comunicar, pero también para construir saberes y conocimientos y transmitirlos hace posible la transmisión cultural de los pueblos originarios. Las lenguas indígenas al margen de la vida pública. Esa complejidad, dice, incluye el aspecto histórico del proceso colonizador de los españoles, que data del siglo XVI, pues en este operó una dinámica decisiva, la del imperio de la palabra. Desde entonces, las lenguas originarias fueron silenciadas y se instauró un poder a partir de la monoglosia, la voz del colonizador. Para mí, la lengua materna es un espacio para dialogar, discutir y preguntarme cosas del mundo. No poder generar interrogantes desde mi propia lengua sería una pérdida increíble, porque esas preguntas no las puedo referir en castellano, dice. En México, este acelerado proceso de extinción se explica por la discriminación estructural. Esta ha jugado un papel fundamental en el debilitamiento y abandono de las lenguas, dice la directora de Políticas Lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Alejandra Arellano, y admite que los efectos devastadores que estamos viviendo se han dado porque lenguas indígenas están al margen de la vida pública. Para la funcionaria, la discriminación a nivel de gobierno es la que más daño genera. Por ejemplo, en la administración pública, los trámites y servicios, la educación y el acceso a la justicia solo ocurren en español. La aniquilación de la diversidad. Pero la lingüística Yasnaya Aguilar pertenece al pueblo originario Mije. Va más allá al calificar esta extinción como una política pública deliberada en castellanización, un proyecto de país homogeneizante que combate las lenguas. No es que éstas se empezaran a perder de forma espontánea. Hay toda una política, sobre todo en la educación, que busca desaparecerlas. Es una violación sistemática de derechos humanos que ha incluido castigos físicos y psicológicos y violencia cognitiva por décadas. Aunque el discurso ahora es multicultural, en las escuelas nuestras lenguas no son las de instrucción, no hay intérpretes en el sistema de justicia ni en el de la salud. Hasta el paisaje nos violenta, todas las señalizaciones están en español, indica Aguilar.
Al final, lo que se aniquila es la diversidad que pone en entredicho la monocultura, la monoglosia, la perspectiva unívoca de cómo tiene que ser el mundo. Su representación sobre toda su trayectoria, considera el doctor Bonilla. Una pérdida cultural incalculable. Según el índice de reemplazo etnolingüístico, los pueblos con acelerada extinción de lenguas son Quiligua, Teco, Oluteco, Maya, Otomí, Mazahua, Mayo, Chontal de Tabasco, Chontal de Oaxaca, Mam, Sayulteco, Matlacinca, Cucupá, Paipai, Catoc, Pápago, Ixil, Kikapú y Cachiquel. Revertir esta extinción es muy difícil, explica Alejandra Arellano. Al final se ha perdido la naturaleza misma de la lengua, porque ésta se adquiere en la crianza y en las lenguas en riesgo ese proceso natural ya no se da. Entonces recuperarla se puede ver hasta como una práctica artificial. De extinguirse, la pérdida cultural para México es incalculable. En número de lenguas, somos uno de los países con mayor diversidad a nivel mundial, dice Arellano lamentablemente, y reconoce en muchos casos la última generación de hablantes es de ancianos. Y la fuente es de Flores N. en el 2017, La lengua del colonizador y la acelerada extinción de los pueblos indígenas de México, disponible en una HTTP. Esa es la lectura del libro en la página 251, 252 y el título es La lengua del colonizador y la acelerada extinción de los pueblos indígenas de México. Español 1.